La tarde caía pesada sobre la vecindad, en uno de esos barrios del norte de la Ciudad de México donde el polvo de las calles sin pavimentar se pegaba a los zapatos como si nunca quisiera soltarse. Era 1978 y el aire olía a tortillas recalentadas, a gasolina de los camiones que pasaban rugiendo por la calzada y a la humedad que se filtraba desde los tinacos oxidados. Las puertas de las vecindades se abrían y cerraban con el mismo chirrido de siempre, y los gritos de los niños se mezclaban con el radio que transmitía corridos desde alguna ventana. En el patio central, bajo la luz amarillenta de un foco que colgaba de un cable pelado, estaban los cuatro. El chavo se sentaba en el borde del barril viejo que aún llamaba su casa, con las rodillas juntas y la mirada perdida en el suelo de tierra apisonada. Kiko, con su camisa impecable aunque ya raída en los puños, jugaba con un trompo que giraba sin mucho entusiasmo. La Chilindrina, recargada contra la pared descascarada, mordía una tortilla con chile y miraba de reojo a su padre, que discutía a voces con el señor Barriga junto a la puerta del departamento número 72. Ñoño, seguía siendo el niño obeso y algo callado, estaba un poco apartado, con los libros bajo el brazo como si todavía creyera que esos libros podían salvarlo de algo. Pero señor Barriga, por favor, deme, aunque sea una semana más. Suplicaba don Ramón, con la voz rota de quien ya había pedido lo mismo demasiadas veces. La Chilindrina y yo apenas alcanzamos para comer, y usted sabe que yo no soy flojo, no más que... Siempre la misma cantaleta, don Ramón. Interrumpió el señor Barriga, rojo de coraje, mientras Ñoño bajaba la mirada, avergonzado. Llevo 3 meses esperando la renta. ¿Cree que yo fabrico el dinero? ¿O que mi hijo come aire? Ñoño se movió incómodo. Quería decir algo, pero las palabras se le quedaban atoradas. Doña Clotilde, desde su ventana, observaba todo con esa cara arrugada que parecía saber más de lo que decía, murmurando entre dientes algo sobre malas vibras y cosas que se avecinan. Doña Florinda salió entonces, impecable en su vestido de casa, con el cabello recogido y esa dignidad que nunca se le caía, aunque la despensa estuviera vacío. Kiko, mi rey, ven para acá. No te juntes tanto con esa chusma, que al rato te van a pegar otra vez. Kiko levantó la cabeza, ofendido. Pero mamá, yo no me junto con nadie. Ellos me buscan a mí. Siempre me buscan a mí. La Chilindrina soltó una risa corta y amarga. Ay, Kiko, siempre tan delicado. Como si el mundo girara nomás para que tú no te ensucies los zapatos. El chavo no dijo nada. Solo miró a don Ramón con esa lealtad muda que tenía desde siempre, la misma que lo hacía correr a defenderlo aunque no supiera cómo. Y en ese preciso instante, el ruido de un motor conocido cortó el aire. El viejo Volkswagen negro del profesor Girafales se detuvo frente a la vecindad. El profesor bajó, elegante como siempre, con su traje gris bien planchado y ese bastón que nunca usaba para caminar sino para marcar autoridad. Doña Florinda se iluminó al verlo. Profesor. Qué sorpresa tan agradable. Justo ahora que todo está tan complicado. Él sonrió con esa cortesía que parecía sacada de un libro de urbanidad. Pero sus ojos, por un segundo, se desviaron hacia los 4 jóvenes que seguían en el patio. Y en esa mirada no había cariño de maestro. Había hambre. Mi estimada doña Florinda. Dijo con su voz modulada, casi musical. Vengo precisamente porque sé que estos muchachos necesitan orientación. La vida adulta es traicionera. Y yo, como educador, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se pierden. La invitación llegó esa misma tarde. Una clase especial, la llamó. Solo para ellos 4. En el salón viejo de la escuela primaria de la esquina, donde nadie nos moleste. Don Ramón protestó un poco, pero el profesor lo miró con esa sonrisa comprensiva que siempre lo desarmaba. Doña Florinda, por su parte, casi lo empujó a Kiko hacia la puerta.
Ve, mi rey. El profesor sabe lo que hace. Él siempre ha sido un ejemplo. Caminaron los cuatro en silencio por la calle empedrada. El chavo arrastraba los pies. La Chilindrina iba con las manos en los bolsillos del delantal, mirando de reojo. Kiko se quejaba del polvo. Ñoño apretaba sus libros como si fueran un escudo. El salón estaba oscuro. Solo una lámpara de querosene sobre el escritorio del profesor. Olía a tiza vieja y a humedad. Se sentaron en los pupitres pequeños que ya les quedaban ridículos. El profesor cerró la puerta con suavidad. El clic del cerrojo sonó más fuerte de lo normal. Mis queridos alumnos, empezó, paseando entre ellos con las manos entrelazadas a la espalda. Han crecido. Han sufrido. Y yo los he visto. A ti, chavo, viviendo en un barril porque nadie te da un lugar de verdad. A ti, Kiko, con una madre que te mima pero no puede protegerte del mundo. A ti, Chilindrina, cargando con un padre que apenas puede mantenerse en pie. Y a ti, Ñoño, sabiendo más que nadie pero sin poder usar ese conocimiento porque tu padre solo piensa en cobrar rentas. Se detuvo frente a la Chilindrina. Le puso una mano en el hombro. La mano era caliente, pesada. ¿No es triste?, preguntó en voz baja. Vivir rodeados de adultos que solo saben gritar, cobrar, exigir. Que les roban la esperanza día con día. Nunca se han preguntado por qué todo tiene que ser así. El chavo levantó la vista. Pues. A veces sí. Pero don Ramón es bueno. No más que. La vida está difícil. La vida no está difícil, chavo, corrigió el profesor, y su voz se volvió más suave, casi un arrullo. La vida está podrida. Y los que la pudrieron son precisamente los que dicen quererte. Don Ramón, doña Florinda, doña Clotilde, el señor Barriga. Ellos son el pasado. Un pasado que se niega a morir y que los arrastra a ustedes con él. Kiko se removió en su asiento. Profesor, eso suena feo. Mi mamá me quiere mucho. Te quiere como se quiere a un juguete, Kiko. Te mima para no sentir culpa. Pero nunca te ha enseñado a ser libre. La Chilindrina frunció el ceño. Oiga, profesor, mi papá se mata trabajando. No es justo que hable así de él. El profesor sonrió. Esa sonrisa que parecía amable pero que hacía que el aire del salón se enfriara. Precisamente por eso estoy aquí. Para mostrarles una verdad que nadie más les va a decir. Hay un camino mejor. Un grupo de personas que entienden que, para construir un mundo nuevo, hay que limpiar el viejo. Sacrificar lo que ya no sirve. Para que los que vienen después, como ustedes, puedan vivir sin miedo, sin hambre, sin que nadie les robe la dignidad. Ñoño habló por primera vez, con la voz temblorosa. Sacrificar. ¿Cómo? Sacrificios. El profesor se acercó al pupitre de Ñoño y se inclinó hasta quedar a su altura. Sus ojos brillaban bajo la luz de la lámpara. Sacrificios necesarios, Ñoño. Como en las historias antiguas. Como cuando se cortaba lo podrido para que el árbol creciera sano. Yo he visto ese mundo mejor. Y puedo llevarlos. Pero primero. Tengo que quitarles lo que les queda de inocencia. Esa inocencia que los hace creer que los adultos de esta vecindad merecen seguir viviendo como si nada. Se hizo un silencio largo. Afuera, se oía el llanto lejano de un niño y el grito de una mujer regañando. Dentro, solo la respiración agitada de los cuatro. El profesor se enderezó y abrió los brazos, como si estuviera dando la lección más importante de su vida. Mañana volveremos. Y hablaremos más. Pero esta noche. Piensen en sus padres. En cómo les han fallado. En cómo seguirán fallándoles. Y pregúntense si no merecen algo mejor. Algo limpio. Algo que solo se logra quitando lo viejo. Cuando salieron del salón, la noche ya había caído. La vecindad se veía igual que siempre, pero algo había cambiado.
El chavo caminaba más lento, con la cabeza baja. Kiko ya no se quejaba del polvo. La Chilindrina apretaba los puños dentro del delantal. Ñoño miraba el suelo como si buscara una respuesta entre las piedras. En la puerta de la vecindad, don Ramón los esperaba con una sonrisa cansada. ¿Qué tal la clase, muchachos? ¿Aprendieron algo bueno? Ninguno contestó de inmediato. La Chilindrina fue la primera en hablar, con la voz muy baja. Algo. Sí, papá. Algo aprendimos. Y mientras don Ramón los abrazaba a todos como siempre, el profesor Girafales, desde su Volkswagen negro estacionado en la esquina, los observaba. Su sonrisa ya no era amable. Era la sonrisa de quien sabe que la primera grieta ya está abierta. Y que, muy pronto, todo se vendría abajo. Esa noche nadie durmió bien en la vecindad. El aire se sentía más espeso, como si la humedad de los tinacos hubiera bajado hasta los pulmones y se negara a salir. Doña Clotilde, desde su ventana, vio luces extrañas en el viejo salón de la escuela. Un resplandor rojizo que no venía de ninguna lámpara conocida. Se persignó 3 veces y murmuró rezos que nadie le había enseñado en la iglesia del barrio. Don Ramón, acostado en su catre roto, escuchaba la respiración irregular de la Chilindrina en el otro lado de la cortina. Ella no lloraba, pero tampoco hablaba. Solo respiraba como si algo le apretara el pecho. A la mañana siguiente, el profesor Girafales regresó más temprano. Traía una carpeta de cuero gastado y una sonrisa que parecía pintada con cuidado. Doña Florinda lo recibió con café recién hecho y galletas que apenas alcanzaban para 2. Profesor, qué gusto verlo tan seguido. Kiko me dijo que la clase de ayer fue diferente. Diferente y necesaria, doña Florinda respondió él, bebiendo el café con delicadeza. Estos jóvenes están en una edad crítica. El mundo los está corrompiendo. Yo solo quiero guiarlos hacia la luz verdadera. Mientras hablaba, sus ojos se desviaban hacia la ventana que daba al patio. Ahí estaban los 4 otra vez, reunidos junto al barril del chavo. Ya no jugaban. Solo se miraban entre ellos con una mezcla de miedo y algo más oscuro. Curiosidad. La segunda clase empezó a las 4 de la tarde, cuando el sol aún quemaba las calles de tierra. El salón olía ahora a incienso barato que el profesor había traído. La luz de la lámpara era más tenue, casi roja. Se sentaron en los mismos pupitres. Esta vez el profesor no paseó. Se quedó de pie frente a ellos, con la carpeta abierta. Ayer les hablé de sacrificios, dijo con voz baja y firme. Hoy les mostraré lo que significa realmente. No es un cuento de miedo. Es la única forma de salvar lo que queda de bueno en este país podrido. Sacó de la carpeta unas hojas amarillentas con dibujos hechos a mano. Figuras humanas tendidas en el suelo, círculos con velas, palabras en latín mal copiadas y algo que parecía sangre seca en las esquinas del papel. El chavo tragó saliva. Profesor. Eso se ve feo. ¿Qué es eso? Es la verdad, chavo. Mira a tu alrededor. Don Ramón, que te quiere como un hijo pero no puede ni darte un techo de verdad. Doña Florinda, que mima a Kiko hasta ahogarlo. Doña Clotilde, que solo sabe chismear y rezar mientras el mundo se cae a pedazos. El señor Barriga, que solo ve números y rentas, y que hace sufrir a su propio hijo por unos pesos. Ellos son el lastre. Mientras vivan como viven, ustedes nunca serán libres. Kiko se removió, incómodo. Pero mi mamá siempre me dice que soy su rey. Que sin ella yo no soy nada. El profesor se acercó y le puso una mano en la mejilla. El tacto era suave, pero los dedos presionaban un poco más de lo necesario. Exacto, Kiko. Te dice que sin ella no eres nada. No te das cuenta. Te está robando tu fuerza. Te mantiene niño para no quedarse sola. Eso no es amor. Eso es egoísmo disfrazado de cariño. Y mientras siga viva, tú seguirás siendo su juguete.
La Chilindrina apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Mi papá se levanta temprano todos los días. Se mata trabajando en lo que encuentra. ¿Cómo va a ser malo? ¿Por qué te arrastra con él, Chilindrina?, respondió el profesor, y su voz se volvió más dulce, casi paternal. Te hace cargar su fracaso. Te enseña que la vida es solo sufrir y pedir. ¿Quieres eso para siempre? ¿Quieres terminar como él, vieja antes de tiempo, sola, mendigando una semana más de renta? Ñoño, que hasta entonces había permanecido callado, levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos. Mi papá es estricto, sí. Pero es mi papá. No puedo pensar en hacerle daño. El profesor soltó una risa baja, casi triste. Ñoño, ¿tú qué lees tanto? ¿Tú qué sabes de historia? ¿Nunca has leído cómo las grandes civilizaciones tuvieron que sacrificar lo viejo para nacer de nuevo? Los aztecas lo sabían. Los antiguos lo sabían. A veces hay que derramar sangre para que la tierra dé frutos nuevos. Un mundo mejor no se construye con palabras bonitas. Se construye quitando lo que impide que crezca. Sacó entonces una pequeña botella de vidrio oscuro y 4 vasitos de metal. Esto es solo el principio. Un té que ayuda a ver claro. Que quita las mentiras que les han metido desde niños. Beban. Y escuchen. Les sirvió a cada uno. El líquido olía a hierbas amargas y a algo metálico. El chavo fue el primero en beber, porque siempre había sido el que seguía sin preguntar mucho. Kiko lo hizo después, arrugando la nariz pero queriendo demostrar que no tenía miedo. La Chilindrina dudó más tiempo, pero al final bebió también, mirando al profesor con ojos que ya no eran tan inocentes. Ñoño fue el último. Sus manos temblaban tanto que casi derramó el líquido. El efecto no llegó de inmediato. Primero fue calor en el pecho. Luego, una sensación de que las paredes del salón se movían lentamente. Las voces del profesor se volvieron más profundas, más convincentes. Imaginen, susurró. Un México donde nadie pase hambre. Donde no haya padres que griten por la renta. Donde los jóvenes como ustedes puedan decidir su destino sin que nadie les robe la vida poco a poco. Para eso necesitamos un nuevo comienzo. Y el comienzo empieza aquí. En esta vecindad. Con los que más cerca están de ustedes. Les habló durante horas. Les contó historias de un círculo al que pertenecía. Gente seria, gente que entendía que el sacrificio era un acto de amor supremo. Les mostró cómo los adultos de la vecindad representaban todo lo que estaba mal. La pobreza que se hereda, la mediocridad que se disfraza de dignidad, el egoísmo disfrazado de preocupación. Cuando salieron del salón, ya era noche cerrada. Las luces de la vecindad parpadeaban. Don Ramón estaba sentado afuera, fumando un cigarro barato, esperando a su hija. Chilindrina, ¿todo bien? Te ves pálida. Ella lo miró. Por primera vez en su vida, vio a su padre no como el hombre que la protegía, sino como el peso que la hundía. La voz del profesor todavía resonaba en su cabeza. Sí, papá. Todo bien. No más. Estoy cansada. Kiko entró a su departamento sin decir nada. Doña Florinda lo recibió con besos y comida caliente, pero él apenas probó bocado. Se quedó mirando la pared, recordando las palabras. Te mantiene niño para no quedarse sola. Ñoño llegó a donde su padre revisaba cuentas bajo una lámpara. El señor Barriga ni siquiera levantó la vista. Llegas tarde. Otra vez perdiendo el tiempo con esa gente. Ñoño no contestó. Solo pensó en cómo su padre nunca le había preguntado si era feliz. Solo le preguntaba por las calificaciones y por el dinero. El chavo se metió en su barril. Afuera, doña Clotilde barría el patio y lo miró con preocupación. Muchacho, ¿qué te pasa? Tienes cara de haber visto al diablo. Él no respondió. Solo se abrazó las rodillas y pensó en don Ramón.
en cómo lo había cuidado siempre, en cómo ahora esa imagen se rompía como un plato viejo. La tercera noche fue peor. El profesor los llevó más lejos. Les mostró fotografías borrosas de rituales en casas abandonadas de Iztapalapa y de Tlalpan. Les habló de hermanos que ya habían dado el paso. Les hizo repetir palabras en voz baja. Lo viejo debe morir para que lo nuevo nazca. Les hizo jurar silencio. Y, lo más terrible, les hizo elegir. Cada uno de ustedes debe traer algo de sus adultos, dijo. Algo personal. Un mechón de cabello. Una prenda. Una fotografía. Es el primer paso para cortar el lazo. Para que el círculo los acepte. El chavo trajo un botón de la camisa vieja de don Ramón. La chilindrina, un pañuelo que su padre usaba para limpiarse el sudor. Kiko, un arete de su madre que encontró en el tocador. Ñoño, una pluma que su padre usaba para anotar las deudas. El profesor tomó cada objeto con reverencia y los colocó en el centro de un círculo dibujado con tiza en el piso. Bien, susurró. Ya están listos para el siguiente paso. Mañana por la noche. Aquí. Traerán a uno de ellos. Solo uno. El más cercano. Y veremos si realmente quieren el mundo mejor. Cuando volvieron a la vecindad, la tristeza se había vuelto espesa. Don Ramón notó que su hija ya no lo abrazaba al llegar. Doña Florinda sintió que Kiko se apartaba de sus besos. El señor Barriga regañó a Ñoño por llegar tarde otra vez, y esta vez el muchacho no bajó la mirada con vergüenza. La bajó con algo parecido al odio. Doña Clotilde, desde su puerta, vio al chavo entrar al barril y murmuró. Algo malo está pasando. Algo que no se ve, pero que se siente en los huesos. Esa madrugada, la chilindrina se despertó llorando en silencio. Soñó que su padre la miraba desde el suelo, con los ojos abiertos, preguntándole por qué. El chavo soñó con don Ramón ofreciéndole un taco como siempre, pero el taco sabía a sangre. Kiko se despertó gritando que su mamá lo estaba ahogando con cariño. Ñoño simplemente no durmió. Se quedó mirando el techo, repitiendo las palabras del profesor como una oración oscura. El profesor Girafales, en su casa elegante lejos de la vecindad, sonreía mientras escribía en su diario con tinta negra. Los 4 ya están casi listos. La inocencia se rompe fácil cuando se alimenta con la verdad. Mañana empezará la limpieza. Y México será un poco mejor. En la vecindad, las luces se apagaron una por una. Pero la oscuridad ya no era solo ausencia de luz. Era algo que se movía entre los departamentos, entre las respiraciones agitadas, entre las miradas que ya no se encontraban con confianza. Y los 4, cada uno en su rincón, sentían que algo dentro de ellos se había roto para siempre. Algo puro, algo que los había mantenido unidos a pesar de todo. Ahora solo quedaba un vacío que el profesor llenaba con promesas de un mundo nuevo. Un mundo que, para nacer, necesitaba primero devorar a los que los habían criado. La noche del sacrificio llegó con una tormenta que nadie esperaba en esa época del año. Eran los últimos días de 1978 y el cielo de la Ciudad de México se abrió como si el mismo Dios quisiera advertir algo. La lluvia caía torrencial, convertía las calles de tierra en ríos de lodo y hacía que las luces de la vecindad parpadearan como velas a punto de apagarse. Dentro del viejo salón de la escuela, el profesor Girafales había preparado todo con cuidado enfermizo. Un círculo grande dibujado con tiza roja, velas negras robadas de alguna iglesia de barrio, y un altar improvisado con una tabla vieja donde descansaban los objetos que los 4 le habían entregado. Los muchachos llegaron empapados, con los ojos hundidos y la mirada que ya no pertenecía del todo a este mundo. El chavo temblaba, no solo de frío. Kiko se mordía las uñas hasta hacerse sangre. La chilindrina apretaba un cuchillo de cocina que había sacado de su casa sin que don Ramón lo notara.
Ñoño cargaba una cuerda gruesa que su padre usaba para amarrar bultos en el camión de la mudanza. Han llegado al momento decisivo, dijo el profesor con voz suave, casi amorosa, mientras cerraba la puerta con llave. Esta noche cortaremos los lazos que los atan al pasado. Uno por uno. Y después, el círculo se completará. El mundo mejor comenzará aquí, en esta vecindad olvidada por Dios. Primero trajeron a doña Florinda. Kiko la había convencido con una mentira sencilla. Mamá, el profesor quiere darte las gracias personalmente por dejarme venir a clases. Ella vino arreglada, con su mejor vestido, ilusionada de que alguien importante reconociera su esfuerzo. Al entrar al salón y ver el círculo, su sonrisa se congeló. ¿Qué es esto, profesor? Kiko, mi rey, ¿qué pasa? Kiko no pudo mirarla a los ojos. Es para un mundo mejor, mamá. Tú siempre dices que quiero ser alguien. Pues esto es para que lo sea. El profesor se acercó a ella con esa cortesía que ahora parecía veneno puro. Doña Florinda, usted ha sido una buena madre. A su manera. Pero su cariño ha sido una cadena. Ha mantenido a su hijo pequeño, débil, dependiente. Para que él crezca, usted debe irse. Doña Florinda intentó retroceder, pero Ñoño y la Chilindrina ya le bloqueaban la salida. Gritó. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones, pero la tormenta ahogaba sus voces. El chavo, con lágrimas corriendo por las mejillas, le tapó la boca con una mano temblorosa mientras Kiko sollozaba. Perdóname, mamá. Perdóname. Pero tú me ahogabas. El primer corte fue torpe, lleno de miedo. La sangre salpicó el círculo. Doña Florinda cayó de rodillas, mirando a su hijo con ojos que aún contenían amor incluso en el terror. Murió susurrando mi rey. Mientras la lluvia golpeaba el techo como 1000 tambores. El profesor sonrió con aprobación. Bien. El primero. Ahora el siguiente. Don Ramón fue más difícil. La Chilindrina lo llevó diciendo que había encontrado trabajo para él en una bodega cercana. Él vino contento, con su camisa remendada y esa sonrisa cansada que siempre tenía para su hija. ¿Ves, Chilindrina? Las cosas van a mejorar. Ya verás. Al entrar y ver el cuerpo de doña Florinda en el suelo, su rostro se descompuso. ¿Qué han hecho? Hija, por Dios. La Chilindrina lloraba abiertamente ahora. Papá. Tú siempre dijiste que querías que yo tuviera una vida mejor. Que no terminara como tú. Pues esto es para que yo tenga esa vida. Sin que nadie nos cobre renta. Sin que nadie nos grite. Sin que tú sigas sufriendo por mí. Don Ramón intentó defenderse, pero era un hombre flaco y cansado. El chavo, que lo quería como a un padre, fue quien le dio el golpe final, casi con ternura, mientras murmuraba. Lo siento, don Ramón. Usted siempre fue bueno conmigo. Pero el profesor dice que lo viejo tiene que morir. La muerte de don Ramón fue lenta. Luchó hasta el final, no por salvarse a sí mismo, sino por mirar a su hija una última vez y susurrar. Chilindrina. No hagas esto. Tú no eres así. Ella gritó de dolor cuando él dejó de respirar. Un grito que se mezcló con el trueno y que nadie fuera del salón escuchó. Doña Clotilde fue la siguiente. La trajeron entre los 4, engañada con la excusa de que había un enfermo en el salón. La anciana entró rezando, con su escapulario en la mano. Al ver la escena, se persignó frenéticamente. ¡Demonios! Esto es obra del diablo. Muchachos, despierten. El profesor los ha embrujado. El profesor se rió suavemente. Doña Clotilde, usted siempre supo demasiado. Siempre chismeando, siempre juzgando. Su fe ciega no salvó a nadie. Ahora servirá para algo útil. La anciana luchó con una fuerza sorprendente para su edad. Arañó, mordió, gritó maldiciones.
Pero Ñoño la sujetó mientras la Chilindrina, con las manos temblando, terminaba el trabajo. Doña Clotilde murió mirando al cielo raso del salón, murmurando un Ave María que se cortó a la mitad. El señor Barriga fue el último. Ñoño lo trajo diciendo que había un problema con los papeles de la renta y que necesitaba su firma urgente. El hombre gordo entró refunfuñando, con su libreta en la mano. ¿Qué es esto? Otra vez pidiendo prórroga. Yo no tengo tiempo para... Se quedó mudo al ver los 4 cuerpos tendidos en el círculo, la sangre mezclándose con el agua que entraba por las goteras. Ñoño. Hijo. ¿Qué has hecho? Ñoño, por primera vez en su vida, miró a su padre sin bajar la mirada. Tú nunca me preguntaste si era feliz, papá. Solo me pedías buenas calificaciones y que te ayudara a cobrar. El profesor dice que gente como tú es lo que impide que México mejore. Que hay que limpiar para que nazca algo nuevo. El señor Barriga intentó correr, pero era pesado y lento. Cayó de rodillas suplicando, ofreciendo perdonar todas las deudas, prometiendo ser mejor padre. Ñoño lloraba mientras apretaba la cuerda alrededor de su cuello. Lo siento, papá. Pero es por un mundo mejor. Cuando todo terminó, el salón quedó en silencio roto solo por la lluvia y los sollozos de los 4. Estaban cubiertos de sangre. Sus caras ya no eran las de los muchachos de la vecindad. Eran las de algo nuevo, algo vacío y terrible. El profesor Girafales los miró con orgullo paternal. Lo han hecho bien. El círculo los acepta. Ahora son parte de algo grande. Saldrán de aquí esta misma noche. Viajarán por México. Encontrarán más como ellos. Más vecindades, más familias, más lastres que quitar. Sacrificarán a los que impiden el progreso. Y un día, cuando el país esté limpio, nacerá el mundo que merecen. Les dio direcciones, nombres de contactos en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey. Les dio dinero robado de las bolsas de las víctimas. Les dio una bendición oscura. Váyanse ahora. No miren atrás. Lo viejo ya murió. Salieron bajo la tormenta. 4 figuras empapadas de lluvia y sangre que se perdieron en la noche de la Ciudad de México. Nunca regresaron a la vecindad. Días después, la policía encontró los cuerpos en el salón. 4 adultos asesinados de forma brutal, con signos de ritual. La noticia salió en los periódicos de la época como crimen ritual en vecindad del norte. Pero los 4 jóvenes nunca fueron encontrados. Se convirtieron en fantasmas. Se habló de ellos en pueblos lejanos. Un grupo de 4 que llegaba de noche, que hablaba de un mundo mejor, que dejaba atrás familias destrozadas y altares con sangre. Años más tarde, en los 80, se reportaron desapariciones extrañas en diferentes estados. Familias enteras que desaparecían después de que 4 jóvenes, un muchacho flaco, uno presumido, una muchacha de trenzas y uno gordo y callado, pasaban por el pueblo hablando de limpieza y sacrificio necesario. El profesor Girafales fue encontrado muerto en su casa en 1981, con una nota que decía: "El círculo continúa sin mí". Nunca se supo si fue suicidio o si sus propios alumnos lo consideraron ya parte de lo viejo. La vecindad quedó abandonada. La gente decía que por las noches se escuchaban risas de niños, y llantos de adultos que suplicaban perdón. Nadie quiso vivir ahí nunca más. Y en las noches de tormenta, en los barrios pobres de México, todavía se cuenta la historia de 4 muchachos que quisieron un mundo mejor y terminaron creando un infierno. Sacrificaron a los que más querían, convencidos de que era necesario. Se llevaron consigo la inocencia de toda una generación y la convirtieron en algo oscuro que aún camina por el país. Porque a veces, el horror más grande no viene de monstruos desconocidos. Viene de los que crecimos queriendo, de los que nos enseñaron a reír, de los que nos cuidaron con lo poco que tenían.
y de la idea terrible de que, para salvar el futuro, había que destruir el pasado con nuestras propias manos. El mundo no mejoró. Solo se volvió más triste, más vacío, más lleno de ausencias que nadie pudo explicar. Y los cuatro, donde quiera que estén, todavía creen que hicieron lo correcto. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.